eso vamos a conversarlo con nuestra analista financiera, Regina Martínez Rieke, que está con nosotros en comunicación telefónica y que estuvo muy atenta mirando, ¿no?, todo esto. La pregunta es cómo abren los mercados hoy y qué va a pasar en nuestro país. Regi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Regina? Hola, Tanto tiempo. hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué Muy bien, tal? ¿y vos? ¿Cómo andan? Muy bien, acá. por suerte. Muy bien, acá. Acá pensando y tratando de generar un panorama, ¿no?, con Sí. respecto a lo que se puede venir. Vos, de hecho, justamente en tu columna dominical de La Gaceta, hablás sobre el factor tiempo, y que no es solo el resultado de la elección, sino lo que pueda pasar o la interpretación que se pueda hacer Lo que se va a hacer después con de eso, claro. exactamente, con los resultados. Y te queríamos pedir una mirada, ¿no? Los bonos argentinos abrieron en alza, había mucha expectativa con lo que podía pasar sobre el dólar respecto de los resultados, y bueno, queríamos conocer tu opinión o lo que por lo menos vos estabas entreviendo a medida que va avanzando la mañana. Sí, mira, la semana pasada lo que nosotros hemos visto entre las 2-3 últimas semanas, una euforia un poco descontando un resultado similar o mejor que en las PASO a favor de la oposición. Sí. Y con este resultado el gusto es un poco que quedó corto. Vos te referís a la remontada del PJ en la provincia de Buenos Aires, básicamente. Exactamente. Entonces, de hecho, como el mercado se quedó bastante comprado en acciones, principalmente, y en activos de riesgo, este resultado, te diría que, si bien es positivo, es como un poquito no de acuerdo a las expectativas. Y también, si uno tiene en cuenta como el tradicional mantra financiero que decís, comprar con el rumor, vender con la noticia, de cierta forma que se corrobore también que el resultado de las elecciones a favor de la oposición es un momento para decir tomar ganancias. Por eso es tan importante lo que nosotros llamamos el timing, o el momento en el que vos decís entrar o salir en el mercado financiero. Claro. ¿Por qué? Porque el mercado financiero siempre se anticipa. Vos siempre tenés que estar especulando, literalmente, y mirando hacia adelante, haciendo en cierta forma futurología y escenarios a futuros que pueden darse o no. Claro. En este caso, la probabilidad del cisne negro, que era que el oficialismo dé vuelta a las elecciones, iba a tener como consecuencia un día negro para los mercados. Claro. Si bien no ha sido ese el resultado, no hay un cisne negro, el hecho de que se acorte la diferencia a favor de la oposición da un poquito una sensación, un gusto amargo. Entonces hay una toma de ganancias de un mercado que venía bastante comprado, bastante apostando, digamos, a un cambio, a mi modo de ver, muy exagerado. O sea, yo lo que de antemano nosotros esperábamos era que vamos a tener 2 años más de lo mismo. No creo que sea un escenario de catástrofe, para nada, de como mucha gente pensaba de que íbamos a volar por los aires, literalmente, o el otro escenario de se viene un cambio completamente y con un gobierno mucho más, digamos, con la transición, en realidad es un gobierno más pro mercado. Esto se iba a dar vuelta y va a ser como muy, muy positivo, digamos, para todos los activos financieros. O sea que yo espero que vamos a seguir 2 años con un plan del vamos viendo, ¿no? De ir ganando tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho estos 2 primeros años? O sea, ahora el presidente habla de un plan económico. Él hace 2 años que viene diciendo que no cree en los planes. Ahora dice que va a presentar un plan económico. Entonces, ¿cuál va a ser ese plan económico? Regi, te interrumpo un segundo porque justamente el presidente ayer emitió este mensaje grabado, ¿no?, donde dice estas cosas que vos estás manifestando, y también llama a un acuerdo con la oposición y con otros sectores. Sin embargo, hoy, desde muy temprano, uno escucha a los principales referentes de Juntos por el Cambio, que ponen en duda la verdadera vocación dialoguista del gobierno y, al contrario, hablan de un oportunismo o de un intento de compartir el peso de la derrota o las decisiones impopulares que puedan tomarse. Es decir, ¿vos crees que cómo puede ser tomado este llamado al diálogo del presidente por los mercados y una posible no aceptación desde el punto de vista de la oposición? ¿Qué impacto crees que puede tener? Mira,
Personalmente me preocupa bastante porque todo potencial acuerdo con el FMI, que es condición necesaria pero no suficiente para que podamos sobrellevar estos 2 próximos años, necesita, bueno, pasar por el Congreso y por ende necesita un acuerdo con la oposición. Ahora, ¿qué probabilidad de acuerdo tenés con la oposición cuando tal cual le echás la culpa de todo lo que está pasando públicamente? Y a su vez, si vemos a la coalición gobernante, vemos que Cristina no participó de la derrota, no se subió al podio de la derrota, lo cual no me parece un tema menor. O sea, ella sigue, digamos, alineada con que ella tiene el 30% de los votos y no es parte de la derrota. Entonces, eso también me preocupa. Y después tenés un tercer jugador con el cual tenés que acordar, que es los propios técnicos del FMI. Entonces, ¿cómo vas a hacer un plan económico si no te sentás a refinanciar la deuda con tu principal acreedor? O sea que realmente estamos con algo bastante difícil. No, te iba a preguntar esto, ¿no? Que vos estás hablando del vínculo con Cristina, Alberto, esa relación, ¿no? ¿Cuál sería el escenario menos favorable, ¿no? A la hora de hablar de este vínculo entre ellos, ¿no? La coalición gobernante. Y para mí, como un escenario un poco, te diría, catastrófico y de mucha volatilidad, sería que ella rompa la coalición de gobierno. De largo plazo, quizás una buena señal, pero de corto plazo generaría muchísimo ruido, porque vos pensás que no importa el rumbo que vos tomes para un lado o para el otro, puede ser altista o bajista, pero el mercado te penaliza muchísimo la incertidumbre, te la penaliza con volatilidad. Y en general, digamos, todos estos momentos de incertidumbre buscan instrumentos de cobertura, que en Argentina es históricamente el dólar. Y hoy el dólar, para mí, desde el punto de vista de los fundamentos macroeconómicos, está caro. O sea, un dólar arriba de 200 pesos, un dólar que a mi entender está caro. Pero bueno, es una sobrereacción ante el miedo. Vos fíjate que ha subido el dólar libre en cualquiera de sus versiones, y suben las acciones. O sea, lo interesante de todo esto es que el mercado te hace la corrección si vos no la haces. Entonces vos fíjate, el mercado está diciendo el dólar está barato, como vos no corregís, te hace la corrección, te hace el ajuste a través del dólar libre. El mercado te está diciendo necesitamos una reforma, no sé, fiscal, por ejemplo. Como no hay reforma fiscal, que hace el mercado, se financia básicamente con los impuestos y nadie paga impuestos. ¿Por qué? Porque apela a la moratoria, etcétera. En el mercado laboral pasa lo mismo. No hay reforma laboral, el mercado te hace el ajuste. ¿Con qué? Con la precarización laboral, el aumento del empleo negro. Entonces, siempre el mercado te va a hacer el ajuste. Entonces es preferible que lo blanquees y que regularices la situación, porque digamos Argentina, por ejemplo, el caso del empleo, hace cuántos años que no genera empleo en blanco, empleo más allá de lo que es el empleo estatal, ¿no? No el sector privado. Entonces, bueno, realmente si no nos sentamos a tener estas discusiones que son difíciles, pero son necesarias, no vamos a solucionar los problemas de fondo. La cuestión acá es que la cuestión es política, ¿no? Es decir, la base de todos estos problemas que tenemos, aparte de todos los desmanejos que puede haber habido con la economía, es que también hay un trasfondo político que genera todo esto que vos decís, ¿no? Esta inacción del gobierno en algunos sectores o el avance en otros sectores termina generando estas distorsiones que finalmente terminan siendo, como vos decís, ajustadas por el mismo mercado. Regi, te agradecemos muchísimo por tus palabras, por tus conceptos, y seguiremos hablando seguramente en los próximos días porque hay mucho más para ver y analizar. Vale, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por el llamado. Que estés muy bien, Hasta luego. Gracias.